Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. La historia comienza el día de San Valentín chino, el día del festival. Coincidió con un sábado. Wenlan había quedado con Huayong y Shen Xiaoyu temprano por la mañana, con la esperanza de que colaboraran con él para atraer a los niños y convencer a Gaotu de salir a cenar. Últimamente, para crear el ambiente más romántico posible, el egocéntrico Wenlan ha estado desesperado. Al fin y al cabo, todos sus impecables planes sociales los había hecho el propio Gaotu. Por lo tanto, cuando Wenlan necesitó crear un romance a espaldas de Gaotu, obviamente comenzó a sentirse presionado. Huayong aceptó de inmediato, aunque no quería cenar con él. Era obviamente más interesante para las dos familias salir juntas por el día de San Valentín chino que acompañar a Shen Xiaoyu, quien se negó a salir y planeó quedarse en casa viendo dibujos animados con su hijo. La vida amorosa de Wenlan fue turbulenta, aunque incluso tuvo un hijo. Su búsqueda del secretario Gao fue turbulenta en todo momento y aún no había llegado a una conclusión. Según fuentes extraoficiales, hasta ese día de San Valentín chino, Wenlan le había propuesto matrimonio a Gaotu 7 veces, y 7 veces había perdido, pero nunca se rindió. El sábado por la tarde, Wenlan y Shen Xiaoyu asistieron juntos a un evento empresarial. Quedaron con sus parejas para reunirse directamente en el lugar de la cena después del evento. Cerca de las 6, Huayong y Gaotu salieron de casa con sus dos hijos. Huayong decidió conducir por capricho. Gaotu se sentó en el asiento del copiloto y los dos niños comentaban animadamente la trama de la caricatura en las sillas infantiles en el asiento de atrás. El restaurante que reservaron se encontraba en una casa de estilo extranjero, declarado patrimonio histórico, con dos calles estrechas de un solo sentido, que se cruzan horizontal y verticalmente. El auto de Huayong llegó al cruce y de repente fue chocado por detrás. El fuerte ruido asustó a los dos niños felices. Los dos pequeños guardaron silencio al mismo tiempo, giraron la cabeza y miraron la ventana con los ojos muy abiertos. Un conductor bajó y salió del auto gris que lo había chocado por detrás y golpeó la ventana de Huayong con nerviosismo. Lo siento mucho, señor. Huayong bajó un poco la ventanilla lentamente, levantó la cara y le dijo: No pasa nada. El conductor se sobresaltó al verlo y sus ojos brillaban con asombro. Se quedó atónito unos segundos antes de decir: ¿Por qué no salen del auto e intercambiamos información de contacto? Huayong giró la cabeza con recelo. No hace falta, Huayong dijo. No me importa, pueden irse. El conductor volvió a quedarse atónito, pero no se fue. En cambio, extendió la mano para abrir la puerta del taxi, pero Huayong la cerró con llave, así que no pudo abrirla. Niños, miren. Huayong se dio la vuelta y les dio a los dos niños del asiento de atrás una advertencia de seguridad. No les abran la puerta a desconocidos, ni siquiera la puerta del auto. Al comunicarse con la gente es mejor no bajar demasiado la ventanilla. De lo contrario será peligroso. Huayong. Huayong miró a Gaotu, quien lo interrumpió sorprendido, pero inesperadamente descubrió que Gaotu tenía muy mal aspecto. Mira atrás. Al girar la cabeza vio que el hombre tenía algo en la mano. El conductor, que había estado nervioso todo el tiempo, de repente se puso furioso y le gritó: «¡Abre la puerta!». Huayong lo ignoró y con calma dijo y advirtió a los niños: «A veces no abrir la puerta no funciona, así que tenemos que aprender a usar un pequeño truco». Al decir eso, golpeó el volante con fuerza y el hombre que les apuntaba fue sorprendido y lanzado a 3 o 4 metros de distancia. «Papá». Gaulele estiró el cuello nervioso y preguntó en voz baja: «Papá, ¿qué sucedió?». «No hables». Peanuk le tapó la boca a Gaulele.
Los adultos se van a distraer. Chen Lele asintió rápidamente y levantó un dedo con mucho cariño, haciendo un gesto de silencio. Los dos pequeños se quedaron mirando a Huayón, que aceleró a fondo y se estrelló. El tío está loco, exclamó Shen Lele sin poder evitarlo. Wenlan está loco, replicó Peano. Bueno, mi padre siempre ha estado loco. Shen Lele asintió y añadió. También lloraba porque mi padre no le daba de comer en plena noche. Una vez me levanté a mitad de la noche para ir al baño y oí a mi padre llorar y suplicar perdón, diciendo que nunca más se atrevería a hacerlo. Recordando todo el proceso de Wenlan pidiendo comida y perdón, el pequeño Shen Lele comentó, a papá le gusta mucho comer. Lele. Gautu incluso se distrajo y se sonrojó. Le pidió a Shen Lele que dejara de decir tonterías. Ya terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.